Jornada Nacional del Comité de Gestión por Competencias del Sistema de Justicia Penal Adversarial, con la participación del doctor Raúl Plasencia Villanueva, ex ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nos hablará sobre los derechos humanos en el nuevo sistema penal acusatorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En principio, permítanme agradecer de manera muy cumplida la invitación que me formuló el licenciado Alberto Ortiz Pavón, presidente del Complejo Mexicano de Capacitación, para estar presente en este muy importante evento, la primera Jornada Nacional del Comité de Gestión por Competencias del Sistema de Justicia Penal Adversarial. Saludo al Presidium y a todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Miren ustedes, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008 y del 10 de junio de 2011 van mucho más allá del mero reconocimiento de derechos o de, como se dice o se escucha, simplemente el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Implica un cambio en la dinámica del Estado mexicano. Implica un cambio de concepción de las propias instituciones. Demanda un conocimiento y desarrollo de habilidades mayores para hacer realidad estas reformas que ahí se encuentran, pero que demandan, que ameritan precisamente que los operadores, ustedes, las puedan traducir en una plena realidad. En este contexto, el papel que van a desempeñar los abogados, los órganos encargados de procurar e impartir justicia y en general todos los servidores públicos es fundamental. No solamente demanda en buena medida el desarrollo de mayores y mejores habilidades. Hoy por hoy plantea una exigencia desde el primer artículo de la Constitución, el respeto pleno de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos como un punto de partida, pero también como el destino mismo de este sistema de justicia penal y de las reformas tan importantes que estamos observando. Sí, requerimos que ese nuevo sistema de justicia se traduzca en una plena realidad. Una manifestación de la trascendencia que tendrá precisamente esta reforma, lo será precisamente a partir no solamente del conocimiento y desarrollo de la legislación nacional, que sin duda es importante, fundamental y definitiva para lograr llevar a buen puerto la reforma, sino también tomar en cuenta la dinámica del sistema de justicia internacional. ¿Qué ha sucedido en los tribunales internacionales en temas vinculados con el ámbito penal? Me refiero específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional y al Tribunal Internacional de Justicia que se encuentra en La Haya, Suiza. No obstante lo anterior, estamos hoy por hoy ante lo que es el punto de partida de momento para arribar a un destino. El destino debe ser, y debemos de alcanzarlo cuando sea factible, y espero pueda ser pronto, para que podamos finalmente como pueblo mexicano tener una justicia como esa que en 1813 José María Morelos y Pavón claramente enunciaba en los sentimientos de la nación. Una justicia que llegue a todas y todos los mexicanos exactamente por igual. Una justicia que realmente vaya más allá de favorecer al poder o bien de favorecer a quienes cuenten con mejores herramientas o recursos para allegarse la misma. Una justicia en donde la única distinción entre una y otra persona pueda ser el ilícito o la virtud. Por la oportunidad de estas reformas, me parece, y así las he calificado desde que surgieron, como las más trascendentales para el Estado mexicano desde 1917. Sí, se trata de un nuevo sistema de justicia penal como aquel que surgió en el año de 1900, cuando, irónicamente, desaparecieron los jueces de instrucción, cuando irónicamente surgió el agente del Ministerio Público, cuando desapareció el fiscal
y surgió en buena medida esa policía judicial y también ese ministerio público que ahora de nueva cuenta parecería que vuelve a quedar en el pasado y para algunos, solamente para algunos, con el riesgo de equivocarnos, quizás estamos en parte regresando a aquello que en el año de 1900 muchos se criticó, muchos se condenó y que se pensó que un nuevo sistema, como aquel que se anunciaba en 1900 y como este que se anunció en el año 2008, pudiese dar solución a muchos de los problemas de justicia que, permítanme decirlo y reconocerlo también, no siempre derivan del diseño institucional, sino en muchas ocasiones, quizás en las más, derivan de los operadores o de las personas que tratan de hacer operativo el sistema y que en ocasiones por deficiencias estructurales, materiales o políticas, simplemente el sistema no opera. Pero bueno, permítanme los siguientes 20 minutos, trataré de ajustarme a los 25 que me otorgaron como tiempo y buscaré no ir ni un minuto más para hablar de 3 temas en particular. El primero de ellos, la reforma constitucional en materia del nuevo sistema de justicia y de derechos humanos, que implica un cambio radical en la manera, no solamente en cómo se habrá de impartir justicia, sino también en cómo concebimos el sistema de justicia y también cómo hemos tratado de hacer efectivo el derecho en nuestro país. El segundo punto al que quisiera referirme es el marco jurídico internacional vinculado con los derechos humanos y sin duda con la justicia y que estará teniendo un impacto también en todo esto. Y por último, ¿cuáles han sido estos criterios jurisdiccionales que se han generado en los últimos años, particularmente del año 2012 hasta la fecha por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito y que ahora ya, desde hace algunos años, están impactando en la manera en que se imparte justicia y en que se garantiza el acceso a la justicia a las víctimas y a los justiciables, y como todos los abogados debemos estar muy conscientes de que algunos temas que observábamos, analizábamos, evaluamos y practicábamos con ciertos criterios hasta hace muy poco, han venido transformándose y sobre todo han venido orientando la dinámica hacia una distancia completamente distinta. Vayamos al primer punto, la reforma constitucional en la materia. La nueva caracterización del marco constitucional vigente impone sin duda que vayamos cambiando de concepciones a título personal, pero también en el sector público. Y permítanme solo recordar lo que ya mencioné hace algún minuto. Desde el artículo 1 de la Constitución, párrafo 3, se establece con total precisión el deber de todos los mexicanos, servidores públicos o no, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En este orden de ideas, todos, policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, abogados en general y sociedad en general, estamos obligados a promover, observar, respetar, garantizar los derechos humanos. Pero también se hace referencia a que en esa dinámica tendremos que tomar en cuenta por lo menos 4 principios que están previstos ya en la Constitución. Ya no es algo que derive de concepciones teóricas, de lo que la doctrina había venido señalando y recogiendo durante siglos, sino que es algo que la Constitución obliga al intérprete de la ley, a quien trata de operar el derecho mismo, a tomarlo en consideración al momento de tratar de alcanzar el ideal de justicia. El principio de universalidad, el principio de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad que deben ser tomados en cuenta al momento de tratar de instrumentar el derecho. Esto quiere decir que hay que ir un poco más allá de lo que la propia norma interna o lo que la norma aislada señala y tratar de hacer interpretaciones, ahora sí, de conjunto, sistemáticas, que permitan desentrañar aquello que analizábamos en las clases de introducción al estudio del derecho, llegar a la ratio misma de la ley y al sentido último, al telos de ella,
con el objetivo de alcanzar precisamente el ideal de justicia. Implica además conocer los derechos humanos contenidos no solamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahí están y los hemos revisado, sino también, por lo menos, los 108 instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito a la fecha y que contienen, refieren, señalan prescripciones favorables hacia la persona y que podemos entender como derechos humanos en su favor. Por otra parte, los órganos jurisdiccionales y los abogados en general requerimos modificar un poco la dinámica, la manera como asimilábamos algunos de estos temas. Así como cuando señalábamos la manera en que se enseñaba a través de la cátedra y sobre la base de criterios dogmáticos, ahora tenemos que partir de la base del estudio de casos concretos que nos permita revisar cómo es que está operando el sistema, en qué parte está teniendo éxito, en cuáles está fallando y sobre eso, como abogados, conocer por anticipación, independientemente del criterio jurídico que tengamos, de la posición teórica que defendamos cada uno de nosotros, si en los tribunales esta está operando en un sentido o en un criterio completamente distintos. Un ejemplo de lo anterior lo corresponde y de inicio permítanme introducirlo. El cambio de criterio, que ya es hoy por hoy un criterio obligado, derivado de la tesis jurisprudencial 26-2014 y que hace referencia a la presunción de inocencia como estándar de prueba. El derecho a la presunción de inocencia ha estado presente siempre, desde el origen mismo del derecho procesal penal, pero no se ha llevado a la práctica con esa misma exigencia desde el origen. Ha estado presente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde que el Estado mexicano se obligó a la misma, desde que se suscribió la Convención Americana. Y deberíamos observarla desde que asumimos la plena competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy por hoy, el Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia al tema del derecho a la presunción de inocencia y le identifica con un estándar de prueba. ¿Y qué tiene que ver con ello? No solamente en cuanto a la doctrina Miranda, como se señala en Estados Unidos, o con estas cartillas que algunos diseñan y dicen, ya le hice válida su presunción de inocencia porque le dije cuando lo detuve que usted se le presumía inocente hasta que no se demostrase lo contrario. No, no es la referencia, no es el señalamiento, no es el comentario, es el estándar de prueba que se utilice, que se aplique, que se valore para poder determinar si se logra destruir la presunción que de inocente tenemos todas las personas y generarse una presunción, un indicio de culpabilidad que pueda justificar un reproche y que en ese orden de ideas justifique la responsabilidad que se le atribuya a un sujeto en particular. Hoy por hoy, la Suprema Corte ya ha definido en jurisprudencia clara que la presunción de inocencia no es simple mención, no es mero principio, sino que corresponde a estándar de prueba y para ello la teoría de la prueba tendríamos que revisarla y como abogados entender en buena medida de qué manera se puede destruir la presunción de inocencia o fortalecer para efecto de tener éxito en nuestro trabajo. Otra condición muy importante que ha generado cambios trascendentes en estos últimos años tiene que ver con lo que he calificado como la cuarta instancia judicial. A partir de algunos casos, como ha sido este caso muy célebre de la señora francesa Florence Cassé, en donde la Suprema Corte de Justicia decidió admitir, sustentada esta resolución en la reforma de 2008 y de 2011, en el nuevo sistema de justicia penal, en la nueva ley de amparo y la reforma constitucional en la materia, y en la reforma en materia de derechos humanos, decidió admitir y cambiar la dinámica y sentido mismo del amparo directo o uniinstancial como tradicionalmente lo conocíamos. Hasta ahora, por lo menos desde el siglo XIX, parecía que había dos modalidades de amparo, el uniinstancial y el biinstancial. Uno, que era la última instancia y que no admitía ya recurso alguno, y otro más, que admitía
el recurso de revisión. A partir de la tesis jurisprudencial 64-2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó que en la interpretación de los derechos humanos y precisamente en la instrumentación y operación de los instrumentos internacionales sería factible admitir el recurso de revisión por un amparo directo con el objetivo de que pudiese revisarse precisamente si la interpretación que se hizo de los derechos humanos inmersos en la Constitución o en alguno de los 108 tratados internacionales corresponde al sentido mismo de estos, o bien si quedó acotada o, en su caso, no se aplicó debidamente ese precepto previsto en alguno de ellos. En ese orden de ideas, la jurisprudencia hasta ahora, y permítanme así señalarlo, nos da dos elementos que van cambiando en buena medida la dinámica del sistema de justicia, el adversarial y el tradicional. Presunción de inocencia como estándar de prueba y la posibilidad de interponer recurso de revisión derivado de un amparo directo cuando se trata de impugnar la forma en que fue interpretados los derechos humanos o cómo le fueron vulnerados los derechos humanos a alguna persona. Y casos concretos los tenemos y están ahí, y no me detendré para explicarlos, pero son múltiples aquellos amparos que hoy por hoy han procedido y que así como aquel inicial de Florence Cassé que dio origen a esta jurisprudencia, hoy por hoy múltiples casos concretos de aquellos sujetos condenados ya aparentemente en definitiva, que han interpuesto recurso de revisión contra amparo directo, que además, como se trata de un acto que implica privación de la libertad, no hay término para interponerlo, pues puede ser, y se han dado casos, de que pasado más de una década, década y media o 2 décadas, han intentado, y con éxito, el recurso de revisión del amparo directo y, lo más interesante, recuperado su libertad por violación a derechos humanos cometidas durante el momento de la detención, investigación, formal procesamiento y condena inicial. Les recuerdo que las reformas constitucionales pueden aplicarse de manera retroactiva sin impedimento alguno. Es una de las excepciones al principio de no retroactividad de la ley en general. Segundo tema, el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos. He hecho referencia en buena medida a que estamos haciendo alusión a por lo menos 108 instrumentos internacionales vinculados con la materia, entre los cuales se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención de Naciones Unidas en contra de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y así un sinnúmero de instrumentos internacionales para llegar por lo menos hasta 108 como los hemos identificado. Pero también, permítanme recordarles que debemos tomar en consideración las otras fuentes de derecho internacional y en particular una a la que quiero referirme y tiene que ver con la jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Al momento en que asumimos la plena competencia y jurisdicción de la Corte Penal Internacional, no solamente implicó esto, la posibilidad de que se pueda condenar al Estado mexicano sobre la base de violaciones a los derechos humanos no resueltas, no subsanadas por su sistema de justicia, sino también a que se obligó el Estado mexicano a adoptar todos los criterios, toda la jurisprudencia generada por este Tribunal Internacional. A la fecha son 187 casos contenciosos los que se han resuelto, 291 sentencias que se han emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas de ellas, ustedes la recordarán, la del campo algodonero en el caso de Ciudad Juárez, la del caso Rosendo Radilla, la del caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que son los ecologistas, la del caso de Inés Fernández, aquellas indígenas oaxaqueñas,
La del caso, por ejemplo, que no involucra al Estado mexicano, pero que sí tiene que ver con los principios mismos de justicia y de investigación y de lo que se califica en términos internacionales como actuación con la diligencia debida por parte de los operadores de la justicia penal. El caso Velázquez Rodríguez, que es un caso paradigmático en el sistema interamericano de justicia y que corresponde a la tendencia universal de que debe respetarse como principio de actuación por parte de un servidor público cuando se pretende privar de la libertad a una persona sobre la base de la atribución de cierta conducta o comportamiento o acción que pudiera dar lugar a la comisión de un delito. Entonces, les diría que también tendríamos que revisar estas sentencias o esta jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero más aún, tendríamos que revisar también otro género de documentos que se generan ante la Corte Interamericana y que se denominan opiniones consultivas. La Corte Interamericana es el único intérprete reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para determinar el sentido y alcance de la propia Convención. Pero lo puede hacer por dos vías: vía sentencia, entiéndase jurisprudencia, o en su defecto, vía el desahogo de una opinión consultiva. Ha desahogado hasta la fecha un poco más de 20 opiniones consultivas, que tienen que ver con la colegiación obligatoria de periodistas, con la pena de muerte, con la suspensión de garantías, con el debido proceso y así, con un sinnúmero de temas que están íntimamente vinculados con los derechos humanos. Tercer y último punto: el impacto de las resoluciones de los tribunales federales en el tema del sistema de justicia y los derechos humanos. Miren, cuando se ha tratado de interpretar los derechos humanos sobre la base de estos elementos, la reforma constitucional, la jurisprudencia nacional, los instrumentos internacionales y en su defecto la jurisprudencia internacional, han tenido que modificarse por lo menos una decena de sentidos que se les habían dado a algunos conceptos, fórmulas, actuaciones en el ámbito nacional. ¿A qué me refiero con esto? A que el derecho a la presunción de inocencia ha tenido una carta de naturalización distinta a partir de criterios como esta al que me refería hace algunos minutos. El tema del arraigo. El tema del arraigo ha quedado muy en claro ya que es, en efecto, como siempre lo dijimos desde que surgió, una clara afectación al derecho a libertad personal y en su caso fuera de un juicio seguido en el cual se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, atentando contra el debido proceso también. Es indiscutible ya. La jurisprudencia de la Suprema Corte así lo ha señalado y solo ha dejado abierta la posibilidad de que continúe operando el arraigo tratándose de delincuencia organizada y en su defecto cuando se impone por la autoridad federal. En cualquier otro caso se considera el arraigo contrario al sentido constitucional. Como abogados litigantes tendrían que revisar con mucho cuidado qué sentido deberá dársele a aquel amparo que se promueva sobre la base de una actuación contraria al sentido mismo constitucional que implicó violaciones al debido proceso y otras más durante el arraigo y que incidieron en el fallo mismo. Tercer tema: restricciones a la libertad personal. Hoy por hoy ha quedado muy en claro que tratándose de la retención prolongada, que tratándose de la detención arbitraria, estamos ante casos de violaciones a los derechos humanos que sin duda pudieran trascender en el fallo mismo del proceso porque la persona no estaba en condición de defenderse de manera adecuada. El debido proceso, los elementos que corresponden a este y cómo deben hacerse válidos. Una evolución del debido proceso que, solo por citar una de las modalidades, hoy por hoy reconoce la exigencia de que tratándose de personas un tanto más vulnerables ante la justicia, el extranjero, a quien debe hacerse el efectivo el derecho de que se formule el aviso consular, se notifique inmediatamente a la autoridad consular que está detenido y que se le pueda hacer efectivo el apoyo que le corresponde, o bien tratándose de grupos en condición de mayor vulnerabilidad, como los niños, o en su defecto los indígenas, debe también respetarse un mínimo de estándar
para que el debido proceso se entienda observado y no vulnerado y por consecuencia una limitación al ejercicio de su derecho que trasciende en el fallo. La prueba ilícita. Hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia ha calificado ya también en qué casos podemos estar hablando de pruebas ilícitas y básicamente lo que siempre entendimos, pero que no había criterios jurisdiccionales que nos permitieran entenderlo así, aquellas que se obtienen al margen, contrariamente a lo que la ley señala. Por ello, enhorabuena que el Complejo Mexicano de Capacitación esté formulando estas normas que permitan en buena medida capacitar debidamente a los operadores de justicia en cualquier ámbito que se encuentre, a fin de que lleven a cabo su trabajo con pulcritud y que las diligencias puedan mantenerse y sostenerse y sobre todo no ser señaladas o tildadas de ilícitas y por consecuencia anuladas y a la postre beneficien no a la víctima sino al justiciable que debiendo estar en prisión y enfrentar una pena por fallas procesales, en ocasiones lo que enfrenta es una libertad que no se entiende ni se justifica. El valor de las diligencias grabadas en disco versátil digital. Sí, hoy por hoy ya hay criterios claros que establecen cuál es el valor que tiene un DVD o un disco versátil digital en cuanto a constancias que ahí se encuentran, en cuanto a la diligencia misma y cómo las partes y el propio juez debe atenerse a ello, dado que estamos ante un nuevo sistema de justicia y debemos olvidarnos un poco de aquellos expedientes escritos, cosidos, foliados, firmados, y ahora debemos estar ante el disco versátil digital del formato claramente previsto y conocido por las partes e integrado a la propia carpeta. La necesaria presencia del defensor en las diligencias en que esté presente el imputado, en todas. El defensor acreditado, no el defensor que esté al alcance en el momento mismo de la diligencia. Decidimos hacer la diligencia a las 3 de la mañana. Le llamamos al defensor y no estaba aquí presente, pues no estaba presente porque nos llevamos al imputado a Tamaulipas y el abogado se encontraba en Tapachula, Chiapas. Imposible que pudiera estar en la diligencia el abogado. Hoy por hoy el criterio del tribunal es muy claro. Deberá anularse esta diligencia. ¿Por qué? Porque estamos ante una diligencia que genera una prueba ilícita. El auto de vinculación y sus efectos y limitaciones. Hoy por hoy también la jurisprudencia va partiendo de bases claras en cuanto a cuáles son los efectos que puede tener el auto de vinculación y si puede afectar la libertad personal u otros derechos, o en su caso no. Y finalmente, la interpretación pro persona. ¿Sí? El artículo 1 de la Constitución plantea también que en todos aquellos casos en los cuales se vaya a interpretar un precepto legal constitucional o derivado de un instrumento internacional, siempre debe hacerse la interpretación buscando beneficiar lo más a la persona. Pero esto no significa en forma alguna que el juez ceda a la pretensión de aquel que ofrece o solicita ese tipo de interpretación, sino más bien llevar a cabo una clara ponderación de derechos y evaluar qué derecho debe privilegiarse en el caso concreto. Termino finalmente diciendo lo siguiente. Creo que este nuevo sistema de justicia penal, esta nueva dinámica de los derechos humanos a partir de la reforma, nos obliga ahora como abogados, sí, a actualizarnos, sí a conocer y comprender el nuevo sistema de justicia, pero sí también, y lo más importante, nos obliga a tomar prácticas como las que se siguen en aquellos países donde esto ha estado operando desde hace décadas o siglos. Empezar a desarrollar aquí en nuestro país el estudio del derecho y específicamente del derecho penal y procesal penal sobre la base del estudio de casos. Cómo es que está operando la justicia, cómo es que está resolviendo y a partir de ello construir la teoría procesal, la teoría sobre la prueba, la teoría efectivamente en materia de justicia. Muchas gracias a todos ustedes.